Reyes. Ahí quedó escrita la historia de los reyes, tanto lo bueno y lo malo. ¿Por qué Dios permitió que quede escrito lo bueno y lo malo? Porque las escrituras antiguas o los escritos antiguos fueron escritos para nuestra vida, para nuestro bien, especialmente para el bien de la iglesia en este tiempo. Segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versículo 16. Vamos a estar leyendo la parte de la historia de un gran rey, del rey Usías, que sustituyó a su padre Amasías. Y bueno, su padre no anduvo tan recto en los caminos del Señor, porque igual le rindió culto a los dioses edomitas. Pero la Biblia dice que Usías comenzó a reinar a 16 años, ¿no? Así lo dicen los versículos al inicio. Pero nosotros vamos al 16 y vamos a estar leyendo hasta el 23. En mi Biblia dice: Usías castigado por su orgullo. Usías es castigado por su orgullo. Gracias a Dios que nosotros no somos orgullosos. Que lejos esté de nosotros ese orgullo. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Así dice su Biblia, ¿verdad? Se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías. Es bueno resaltar que la Biblia dice que estos sacerdotes eran valientes, pero no está hablando de la valentía que nosotros generalmente conocemos, ¿no? Porque nosotros en la valentía usamos la fuerza y la violencia, la agresividad. No está hablando de eso, sino que se necesita valor para decir no cuando la Biblia dice no, y se necesita valor para decir sí cuando la Biblia dice sí. Porque hay cristianos que, bueno, yo soy líder, pero no, yo no puedo decir nada, hay que vean ellos. Y a veces es nuestra responsabilidad tomar eso en nuestras manos. Versículo 18. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová tu Dios, ya que Usías conocía hasta ese momento solo gloria. Porque nuestro Dios es maravilloso. Pero esto le dicen: no te será para gloria delante de Dios. Versículo 19. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer el incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. La lepra en el tiempo antiguo aparecía instantáneamente cuando una persona pecaba ante Dios. Hoy no nos aparece la lepra así, ¿verdad? Pero esa era una señal. Y cuando una persona se le descubría la lepra, tenía que abandonar todo lo santo que estuviera haciendo, o el lugar santo donde tendría que estar. Versículo 20. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Hay gente que cree que Jehová es amor nada más, pero acá hay algunos juicios de Dios ya establecidos. Versículo 21. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso
en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotán, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Los demás hechos de Uzías, primeros y postreros, fueron escritos por los profetas, por el profeta Isaías, que era su primo hermano. Recuérdense que el profeta Isaías era primo hermano del rey Uzías, ¿sí? Y eso lo hemos ya visto en el capítulo 6 de Isaías, cuando en aquel momento que murió el rey Uzías, Isaías triste, había sido el profeta de la corte. Su ministerio no había tenido ese impacto que tuvo del capítulo 6 para adelante, pero en ese momento de tristeza, de dolor, de incomprensión, porque no sabían por qué su primo había muerto y todas estas cosas, dice que fue al templo y Isaías vio al Señor en el templo. Y ahí cambia su ruta ministerial. Entonces dice, en los demás hechos los escribió el profeta Isaías, hijo de Amós, y durmió Uzías con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron leproso es, y reinó Jotán su hijo en lugar suyo. Pueden tomar su asiento, ya la palabra del Señor fue bendecida. Ya es bendita, pero pedimos también que el Señor nos bendiga a nosotros para ser el canal de bendición, para poder hablarnos a nosotros mismos y hablar también a todos aquellos que vienen con su corazón dispuesto para recibir la palabra del Señor. Amén. ¿Cuántos traen su corazón dispuesto? Bajen la mano los 3 que lo levantaron. Hace algún tiempo, y bueno, hace unos 3 domingos, predicaban a la iglesia de Richones sobre un encuentro, el encuentro que el cristiano tiene que tener con Dios. Y me basaba en Isaías capítulo 6 para poder contemplar cómo le cambia al profeta Isaías su ministerio. Si ustedes van a escudriñar a Isaías 6, van a encontrar ese encuentro que en medio de la tristeza, la angustia y la desesperación, Isaías fue al templo. Repito, Isaías en medio de su dolor, su necesidad, ¿dónde fue? Porque nosotros no vamos al templo cuando estamos pasando momentos de dificultad. Nosotros nos vamos del templo. Nosotros nos quedamos en casa. Pero la Biblia muestra muchos episodios donde el lugar donde se alaba al Señor, que es el templo, en nuestro tiempo, pues esto no es un templo, pero es la casa de adoración, donde nos encontramos para adorar a Dios. Y es lo que nosotros deberíamos hacer, lo que hizo Isaías, ir al templo. Porque resulta que en el templo, bueno, Dios está en nuestros corazones, pero en el templo se hace ver de una manera espectacular, maravillosa. Isaías era profeta y era profeta de la corte, descendiente de la familia real, tuvo todo el apoyo de su primo hermano, el rey Uzías, pero hasta ese momento nunca había tenido un encuentro así tangible con Dios. Y dice el capítulo 6 que ese día él va al templo, pero va de una manera diferente. Porque cuando todo está bien, cuando hay empleo, cuando hay dinero, cuando hay habitación, familia, nosotros lo que anhelamos es el verano. Para ir a la playa, para ir al lago, para irnos de viaje a nuestros países. Queremos explorar todo el mundo. La única manera que nos hace correr a la iglesia es cuando estamos pasando en prueba. Pero qué bueno ir, porque ahí contemplamos a Dios. Cuando todo está bien, casi siempre vemos al pastor y vemos los defectos de los demás hermanos o problemas de la iglesia. Pero cuando uno está mal, que necesita de Dios, esos problemas no le importan nada. Uno quiere ver a Dios. Y qué maravilloso es que Dios se hace ver, porque Dios siempre está. Dios siempre se va a manifestar donde hay una persona que lo quiere ver, que le está clamando, que está rendido a sus pies. Y vio Isaías a Dios. Y bueno, ese es otro mensaje, ¿verdad? Pero ¿cuál era la causa que había muerto su primo hermano, el rey Uzías? Si nosotros vamos a los capítulos anteriores o versículos anteriores y vemos la vida del rey Uzías, dice la Biblia que comenzó a reinar a los 16 años después de la muerte de su padre Amasías.
a 16 años. ¿Por qué? Porque para Dios no es tan interesante la edad. Para Dios es interesante la integridad, la búsqueda, la entrega, el corazón del hombre. Entonces, cuando Dios encuentra un corazón puro y sincero, Dios obra en esa vida, porque somos solamente instrumentos en las manos de Dios. Y a los 16 años, Uzías comienza a reinar y dice que decidió buscar a Dios en ese periodo con todo su corazón. Y es curioso, en la Biblia, no sé por qué a nosotros casi siempre pasamos llorando problemas, dificultades, que no me va bien, que por acá voy, que en veces estoy bien, a veces no. Y la Biblia nos muestra que cuando un hombre o una mujer decide rendirse al Señor, Dios lo toma y lo lleva al éxito. O sea, el poder de Dios comienza a fluir y Dios no tiene dificultad para bendecir a alguien que ha decidido buscarlo con integridad constantemente, perennemente. Entonces la Biblia dice que Dios en ese periodo decidió hacerlo grande, decidió hacerlo próspero. Entendamos, por favor, cuando estamos pasando buenos momentos, ¿por qué estamos prosperando? ¿Por qué las cosas nos están saliendo bien? Porque hemos decidido buscar a Dios con integridad. Entonces Dios lo tomó y lo hizo altamente poderoso. Si leen los versículos anteriores, ustedes descubren que Dios lo hace altamente poderoso a solo 16 años. Nos muestran los versículos que este rey Uzías forma un ejército poderoso, pero Dios le da eso, pues. Cuando Dios llama, Dios respalda y Dios da y Dios abre. Todo lo que los hombres podemos obtener a través de buscar a Dios, todo vino de Dios. No es nuestro, es de Dios. Eso lo entendió Job cuando le pasó la dificultad y él dijo, Jehová dio, Jehová quitó. O sea, no seamos como el gato, no, mío. O sea, todo pensamos que lo hemos conseguido por nuestra fuerza o por nuestro dinero. No, Dios es el que nos da. En base a nosotros nos rendimos, Él comienza a darnos. Dice que tuvo un ejército altamente poderoso, este ejército también. Bueno, la Biblia nos muestra que parece que eran dos tipos de ejército, porque tenía un ejército que salía a las batallas, porque era un tiempo de conquista. Por eso dice que cuando Uzías muere, Jotán gobernaba a los hombres de la tierra, porque no habla solo de Israel o Judá, porque habían naciones que habían sido sometidas a Israel. Y en este poderío comienza a reinar Uzías y tiene un ejército que sale a la batalla y que conquista. Y tiene un ejército que es el ejército de guarnición y defensa del país. Porque a veces cuando se está en guerra, el enemigo es astuto, entonces provoca un combate fuera para que las tropas vayan y los cuarteles queden vacíos. Pero encontramos otro detalle en el rey Uzías, que Dios lo hace altamente sabio. Toda la sabiduría de Salomón, por ejemplo, ¿de dónde viene? De Dios. No era una masa gris que Salomón tenía. No, la sabiduría la da Dios. Y en este hombre, en este rey, también se ve la sabiduría de Dios. Un ejército que va a pelear y un ejército que defiende para que la nación estuviera protegida. Le dio victorias en la guerra. Solo dice todo el capítulo, el versículo 7, siempre el capítulo 26. También dice que aparte de tener estos ejércitos, le dio inteligencia, sabiduría. Este tipo se construyó una cantidad de armas y tanques y cosas. Donde quiera que iba y conquistaba una nación, y se hizo amigo de la agricultura. Y cultivó, y bueno, todo ese éxito, ¿no?, que tenía, es porque Dios había decidido hacerlo altamente poderoso. Entonces, esta vida de este rey nos debe enseñar, ¿verdad?, que la bendición divina
incluye también lo material, la inteligencia, y que viene por haber decidido buscar a Dios. Entonces Pedro le pregunta en una oportunidad al Señor, vea lo que dice Marcos capítulo 10 versículo 29. Entonces Pedro le dice al Señor acerca de cuál sería la recompensa por haberlo dejado todo y seguir al Señor. Porque a veces como cristianos decimos, yo desde que comencé a seguir al Señor todo me sale mal. Dice, estaba mejor sin el Señor. ¿Sabía usted que hay cristianos que expresan esta barbaridad? Que estaba mejor. Yo con esto no tengo misericordia, le digo, váyase al mundo, ¿no? O sea, si usted va a hablar en mal del Señor, váyase para allá. Pero yo lo único que conozco a través de la Biblia, que Dios, hermano, nos bendice, nos prospera, nos cuida. Y vean la respuesta que el Señor le da a Pedro, porque respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierra por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos y hermanas, bueno, repite, y dice, y en el siglo venidero la vida eterna. No hay nadie, dice el Señor, que lo haya dejado todo por causa de mí o por causa del evangelio. Estos son dos palabras que deberíamos de encerrar en comillas nosotros, porque el Señor es específico y dice, por causa de mí y por causa del evangelio. Porque a veces dejamos las cosas materiales, decimos, por servir a Dios, pero entre comillas pueden haber otras motivaciones escondidas. ¿Qué serías tú cuando vas a ser grande? Dice, yo pastor, dicen algunos jóvenes. ¿Por qué? Porque los pastores son ricos, tienen dinero, carro. O sea, ahí hay una motivación incorrecta. Porque sí los hay también, pero hay otros verdaderos que no tienen ni dónde caer muertos. Entonces mi motivación de servirle a Dios no es que lo dejo en nombre de Dios para favorecerme yo. O es, dice, por mi causa, dice el Señor, o es por causa del evangelio. Pero si lo hace con esa integridad y con esa sinceridad, la fuente de bendición de Dios va a fluir constantemente en tu vida. Y esto es en todos los niveles, hermano, porque no necesariamente, ¿verdad?, el criterio o el pensamiento que el líder de la iglesia es el que tiene que tener la mejor casa, el mejor carro, tiene que estar mejor porque de ahí depende la bendición de los demás. De ninguna manera. La Biblia enseña que todo aquel individuo que decida buscar a Dios con todo su corazón y con integridad, Dios le bendice siempre. Lógicamente que el nivel de bendición, bueno, la bendición va por niveles, porque Él suple en base a nuestras necesidades. Eso lo hemos hablado en otras veces. ¿Cuánto es lo que necesitamos para ser ricos? O sea, la riqueza en Dios es que Él me dé lo que yo necesito, no que me dé lo que otro tiene, porque aquel tiene otros gastos, tiene otras demandas. Y en base a eso Dios le da. Por eso es que para lo que para muchos es poco, para otros es mucho. Imagínense que un jugador está ganando, un jugador de fútbol puede ganar, hablemos de este que gana 30 millones al año. A mí me serviría en que sea 1 millón al año. Estaría feliz. Pero él, si le bajan, ya no está feliz. ¿Por qué? Porque se ha metido en un montón de gastos que no puede cubrirlos después. Entonces necesita eso. Lo mismo en las cosas de Dios. Bueno, Dios bendice, Dios da, y acá da una respuesta al Señor, porque Pedro pregunta en nombre de todos los que se preguntan, oh, yo lo he dejado todo y no he recibido nada del Señor. David ya lo había contestado y dice, he sido joven, he llegado a viejo y no conozco a ningún justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue el pan. ¿Qué realidad, hermanos? Pero aparte de esa respuesta, llegamos al versículo nuestro, que comenzamos con el versículo 16, y hemos visto toda la bendición del rey Usías, cuánto Dios le dio.
Y qué buena vida esa, hermano. Y a veces nos aferramos en tener solo eso. Cada vez que he predicado de esta parte, siempre le he dicho, Dios no tiene dificultad para engrandecer a nadie. Él es el dueño del oro y de la plata. Él es el que gobierna en la humanidad. Y Dios no tiene Él es la fuente de la bendición. Él te toma de la nada y te levanta y te pone en lo más alto. Pero te suelta en base a tu integridad. Porque el sostenerse en las alturas ya no depende de Dios, depende de la integridad del hombre. Dios te lleva hasta lo más alto y te da lo máximo. Pero después, ¿cómo te sostienes ahí? ¿Cómo te mantienes ahí? Por eso es que los hombres somos levantados por Dios y caemos como ayotes cada rato. ¿Qué es ayote, pastor? Calabaza, pues. Como la zuca. Como el zapallo. Como un fruto maduro caemos. ¡Plá! ¿Y qué pasa cuando un fruto maduro cae del árbol, hermano? Allá nosotros decimos en el vocabulario salvadoreño, se hizo una plasta. O sea, se destripó. Estaba muy gordo y cayó de muy alto. ¿Y por qué cayó? Esta es la pregunta. Entonces, del rey Uzía, nosotros necesitamos aprender las cosas malas que lo llevaron a esta situación para nosotros no cometerlas. Porque esto no va dirigido solo a los reyes o solo a los pastores, esto va dirigido a todos los creyentes, hermano. A todos los que hemos decidido servirle al Señor. Entonces, vimos la bendición de Uzía, pero hoy vamos a ver la ruina de Uzía. Y esta mañana, recién llegamos al título, le he titulado La arrogancia cambia el destino. La arrogancia cambia el destino de los hombres. Mire qué bonito nos vemos nosotros acá. Y mire qué lindo cuando buscamos a Dios con integridad. Y Dios anda buscando hombres íntegros, mujeres íntegras. Hay mucho que hacer en la obra de Dios. Hay mucho que conquistar. Hay mucho que Dios tiene que hacer en esta tierra con la iglesia. Y Él está buscando siempre, siempre. En el tiempo de David solamente aparecía un gigante, pero hoy, hermanos, hay una cantidad de gigantes y Dios está buscando una cantidad de David para poder hacer con ellos lo que Él siempre ha hecho. Pero dice el versículo 16 que cuando ya era, a ver si me lo pone ahí, mas cuando ya era fuerte, o sea, grande, poderoso, apóstol, pastor, evangelista, maestro, predicador, líder, servidor de la iglesia. O a veces nos construimos nuestra grandeza interna como cristianos. Yo soy más santo que los demás. Y miren cómo Dios me bendice. Nunca ande demostrando las cosas porque lo material no determina. Lo que determina de que le siga llegando lo material es su integridad con Dios. Cuando ya era grande o fuerte, su corazón se enalteció. ¿Para qué? Para su ruina. Hermanos, qué tremendo, porque nos sucede a todos. Nosotros siempre pensamos que en mi orgullo, en mi vanagloria, en mi soberbia, el que va a salir perdiendo es otro, y la Biblia sigue gritando que vas a perder eres tú. O sea, los que vamos a salir perdedores somos siempre nosotros. Las generaciones han pasado, los hombres han pasado, todos han muerto y Dios sigue siendo Dios. Su palabra sigue vigente hasta el día de hoy. La Biblia la tenemos vigente después de haber pasado. Ustedes han estudiado la teología y saben por todo el proceso que ha pasado la Biblia de destrucción y no la han podido destruir, que es la palabra de Dios.
porque es la palabra inspirada por el Espíritu de Dios. Ni una jota ni una tilde pasará de su palabra. Pero los hombres vamos de pasada, somos peregrinos. Hoy somos, mañana no somos. Y le debemos este sometimiento a Dios, esta reverencia, este respeto a Dios. Especialmente nosotros que sabemos que todo lo que llega a nosotros viene de Él. Todo viene de Él. Usted está sentadito hoy en este lugar. Hay otros que no están acá. ¿Por qué? Porque están en la camilla de un hospital, porque están en su cama, en sus hogares, porque están enfermos, porque no se pudieron levantar. Usted se levantó como una mariposa hoy. Y con ganas de aletear, y salió volando para la iglesia. Y todos contemplan la radiante vida que usted trae y presenta en la iglesia. Porque tiene vida. ¿Gracias a quién? A Dios. Gracias al Señor que nos permitió venir, que pudimos cantarle hoy. Hoy cantaron como nunca ellos. Y si fue como nunca, gracias al Señor. Y ustedes también cantaban como nunca, gracias al Señor. Si hoy vino una persona nueva, dijo, wow, acá los cultos son buenos. Hoy fue así. Mañana será mejor. Por fe. Pero gracias al Señor. Es que no depende, hermanos, de nosotros, depende de la misericordia de Dios. Entonces él se apartó, dice, para su ruina. ¿Por qué? Porque se le rebeló contra Jehová su Dios. Y cuando leemos la palabra, nosotros nos damos cuenta que él no se rebeló contra Dios. O sea, a los ojos humanos, él no se rebeló contra Dios. Él se le metió una cosa acá, dijo, yo soy rey, yo soy la máxima autoridad. Él tenía un problema con los sacerdotes. Pero el problema, cuando no respetamos el orden de Dios, es contra Dios. Porque no es con fuerza ni ejército, algo así, ¿verdad? Sino con su espíritu. Es con el Espíritu de Dios. Porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Se rebeló cuando ya era grande. La arrogancia, aunque la Biblia nos habla del orgullo, que es un sinónimo, pero el producto del orgullo es la arrogancia en nuestras vidas. Cuando ya nos creemos alguien. La arrogancia, hermanos, no es nada más que el sentimiento de superioridad que sentimos hacia los, o que nos desarrolla una relación hacia los demás. O sea, yo me siento superior. Yo soy el pastor de esta iglesia y usted me debe lustrar los zapatos. Honre a su pastor. No, respeto, reverencia, honra, está bien, pero Dios la pone en su corazón. Se deben cultivar, se debe tener, por favor. Lo debemos cultivar siempre eso. Pero no debe ser mi orgullo o mi arrogancia a exigir eso. Entonces, porque es un espíritu de superioridad. Y esto, ¿sabe dónde se despierta eso? En la falsa creencia que nosotros merecemos mayores privilegios que los demás. Este es el pleito en todos los niveles de la iglesia. Es que está bien que hubieran tratado a un miembro de la iglesia así, pero yo soy líder. A mí no me va a tratar así porque yo soy acá, yo soy allá. Y es una creencia de un espíritu de superioridad. Lastimosamente en Dios las reglas son iguales para todos. Para todos, hermano. Por eso es que dice, todos somos iguales ante el Señor. ¿Por qué? Porque a todos se nos aplica la misma regla. O sea que en las naciones puede haber una constitución o un código penal para el populacho, pero un código separado para los que están en el gobierno. Así lo crean en las naciones, no vayan a creer que no. Sí.
Por ejemplo, si usted ve la Constitución, dice que los asambleístas los elige el pueblo. El pueblo los lleva al poder. Pero hay un artículo interno que dice que el pueblo no tiene derecho a moverlo después de ahí, ni a acusarlo, ni a cuestionarlo. O sea, se curan, se autoprotegen. Y a veces en la obra de Dios también hay esa autoprotección, o pretendemos que exista esa autoprotección, y delante de Dios no existe, porque aunque los hombres la podamos crear, esta situación delante de Dios no. Todos nuestros credos o cosas o decretos a Dios le salen sobrando. Que yo decreto. ¿Y tú quién eres para decretar? Yo declaro. Y tú, acá el que declaro soy yo, dice Dios. Y declaro que te mueras ya, basta. Con tanto que tiene Dios, quitarse uno encima no es tanto problema. Nada más que Dios es misericordioso, lento para la ira y paciente. Paciente, ¿por qué? Porque nos ama, hermano, porque nos ama. Así es Dios, pero es esta falsa creencia. Entonces, sinónimo de esta arrogancia, la soberbia, la altanería, la altivez, el engreimiento, el orgullo, dígame o diga ay, el desprecio, la jactancia, presunción. ¿Quién lo tiene todo? Está completo. Soberbia, altanería, altivez, engreimiento, chicos fresos, chicas fresas, orgullo, desprecio hacia los demás, jactancia. Se recuerda que todo esto aparece en 1 Corintios 13, ¿verdad? El himno al amor. Entonces aparece todas estas cosas que no deben de estar. Para la psicología, la arrogancia surge como una consecuencia de la necesidad de alimentar o proteger el ego frágil de la persona. Cuando una persona, a través de su trasfondo donde creció, ¿verdad? Fue dañado y creció con esta fragilidad. Entonces, cuando llega a un lugar que puede obtener poder o autoridad, se autoprotegen y levantan esta barrera de arrogancia y de orgullo y de prepotencia. Simplemente están protegiendo su fragilidad. Porque la autoridad en Dios no se necesita imponer. Es algo que fluye de Dios así nomás. Es algo que Dios respalda. Pero es parte de todo esto, ¿verdad? Y que alimenta pues este ego. Una persona arrogante tiene en definitiva una imagen de sí misma un poco inflada. Este es lo que hace el autoritarismo, que mostramos una imagen inflada. En pocas palabras, hermana y hermanos, la arrogancia lo que hace es presentar una imagen falsa de lo que nosotros somos. Y el domingo pasado estuvimos hablando de que para poder entrar a la eternidad está en construcción una imagen nuestra que sea parecida a la imagen de Jesús, hasta que todos lleguen a ese nivel perfecto, completo en Cristo Jesús. Entonces hay una imagen nuestra en el laboratorio de Dios, que la información que le llega para seguir armando esa imagen es toda mi vivencia diaria, mis buenas acciones. Y mis malas acciones van haciendo una imagen distorsionada mía, que cuando Cristo venga por su iglesia y yo quiera, bueno, ni vamos a escuchar la trompeta. ¿Por qué? Porque la imagen que me he creado en toda la vida no se parece nada a Jesús. Entonces esta arrogancia y todos estos elementos que la componen lo que hace es distorsionar la imagen del buen cristiano que nosotros deberíamos ser. Y arruina nuestro destino, porque nosotros, gracias a la misericordia de Dios que nos encontró perdidos, hundidos en el pecado, y Él bajó, descendió hasta ahí, nos tomó y nos ha cambiado. Hoy somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. O sea, Él cambió mi destino
condenatorio por el pecado y me dio vida. El plan de Dios es que yo tenga vida eterna con Él. Ese es el plan de Dios para mí y para usted. Dios quiere que nosotros tengamos la vida, que tengamos el pase libre para la eternidad. Pero cuando este espíritu daña nuestra vida, nuestro carácter, o le damos entrada, entonces comienza a distorsionar la imagen de lo que nosotros somos y cambia nuestro destino. Porque cuando ya era grande, poderoso, dice que su corazón se enalteció para su ruina. ¿Por qué? Porque dice, según esta palabra que hemos leído, que un día él decide ir al templo. O sea, él es rey. Y los reyes en aquel tiempo no solamente iban al templo, debían conservar una copia de la Torá. Esta es la regla para los reyes en Israel. Tenían que conservar una copia de la Torá porque ellos todo lo que tenían que hacer en el reinado lo tenían que consultar a Dios a través de la palabra, a través de los profetas que tenían. Y tenían el compromiso de adorar a Dios a través de ir al templo. Y estaba la tribu de sacerdotes que ministraba en el templo. Y habían 3 gobiernos en Israel. O 3 poderes. El rey, el poder espiritual, legislativo. Y era el poder de los profetas también. Le daban la guía al pueblo. Pero todo estaba dividido, ¿verdad? Como los poderes en la humanidad. Está el ejecutivo, está el poder judicial, está el poder, ¿cuál es el otro? Legislativo. Y los 3 poderes se respetan porque son los que gobiernan. En Israel también había esto. Y el rey no tenía nada que ver con el trabajo de los sacerdotes. Esta pretensión con la cual nosotros tenemos que tener cuidado de pensar que nosotros podemos meter las manos donde nosotros querramos. Es una de las cosas que ha llevado a la ruina en la historia de la Biblia a hombres poderosos como este y que está llevando a la ruina el día de hoy a miles y a miles de cristianos. Porque nosotros pretendemos poder hacer, basta que lo podamos hacer y nosotros nos sentimos con el derecho de meter las manos donde nadie nos llamó y donde el Señor no nos ha puesto para eso. Entonces su corazón, su ruina comienza cuando el corazón del hombre comienza a actuar con soberbia, con orgullo y se enaltece. Y ahí comienza la ruina del hombre, ¿verdad? Su derrumbamiento, porque una ruina es el derrumbamiento de todo. Se cae todo cuando nosotros nos llenamos de soberbia. Hay frases en el mundo que a veces se dice, tú sigue lo que dice tu corazón. ¿Se recuerdan que hay un profeta que le aconsejó al rey que hiciera conforme a su corazón? ¿Quién fue? Natán. Natán, el hombre que fue después a cuestionar, a llevarle el mensaje a David, él mismo. Cuando David quiso construir el templo al Señor y le mostró los planes y todo lo que había almacenado, Natán le dice, haz conforme a lo que tengas en tu corazón. Y esa noche Dios lo exhortó al profeta. Y le dijo, vuelve donde David y dígale que no haga lo que tiene en el corazón, sino lo que yo tengo en mi corazón, dice Dios. ¿Y qué tienes tú en el corazón, Señor? Que Él no me puede construir casa. ¿Quién es Él? Y tuvo que ir el profeta de nuevo a decirle, ¿sabes qué? Me equivoqué en darte esta profecía. Hermano, si usted lo siente en su corazón, haga esa corazonada. En Dios no se va por corazonadas. En Dios hay un orden. En Dios, hermano, Dios es vivo. Somos una iglesia viva. Dios habla. No hay cosa. Por eso es que hay un dicho que dice afuera que no hay un, ¿cómo? A ver, ayúdeme, no hay un mal que dure 100 años. ¿Cómo es? Ni cuerpo que lo resista, ¿no? Algo así. Imagínense, si eso existe en el mundo, imagínense en Dios.
No, es que acá no me dejan hacer nada. Es imposible. Imposible que Dios te haya llamado y resulta que un hombre no te deja hacer nada. Si ese es tu problema, a lo mejor Dios no te ha llamado. Porque cuando Dios llama, ay, hermano, aparta al que se ponga por en medio. Y eso no hay eso no es una dificultad para Dios. Él te toma y te pasa de arrastrada en medio de la multitud, votando líder, votando todo, y se va. A este van a honrar, basta. Se termina ahí. Porque ese es Dios. Pero si yo estoy luchando contra la oposición, quiere decir que estaré luchando por algo que Dios no me ha dado. Y a lo mejor yo creo que Dios me lo ha dado, pero no es así. Entonces no se puede seguir el corazón. Hay que tener cuidado. Hay un mapa que es la palabra de Dios. Y aunque Dios habla, pero cuando Dios no habla en voz audible, esta es la voz de Dios. Así lo dijo Pedro. Esta es la mejor profecía que tenemos, la escrita. La otra que de repente profetizan los profetas o los que tienen don de profecía, hay que pasarla por esta, ¿verdad? Para comprobar si es verdad, si no, nunca lo fue. Porque hay personas que viven de profecías y de cosas que les dicen y pasan sobre la profecía escrita, la voz de Dios. Este es el mapa. Este es el mapa que nos guía en todo nuestro diario vivir. Amén. Entonces la fortaleza, el poderío, el gobierno, hermano, se convierte en arrogancia, y la arrogancia distorsiona la imagen. Cambia. O sea, los primeros versículos hemos hablado de la prosperidad de Uzías, pero resulta que acá cambia la imagen, porque ya no vamos a hablar de la prosperidad de Uzías, hablamos de la ruina de Uzías. Si nosotros no queremos arruinarnos, usted no busque a Dios para estar un día bien y el otro día peor. Si así continuamos a buscar a Dios, nosotros vamos a tener una vida de éxito, de bendición, de prosperidad, de tranquilidad, de conquistas. Pero cuando se tiene el poder, Uzías se sentía tan poderoso que podía ir a cualquier lugar y hacer lo que él quisiera. Y la Biblia muestra que no es así. Y decidió ir al templo. No tiene nada de malo decidir ir al templo. No se vaya a ir de acá diciendo, ¿sabe qué? Isaías en su soberbia decidió ir al templo y fue mal. Hoy no voy, mejor. Este mensaje lo que nos lleva a reflexionar es cuál es tu actitud cuando vienes al templo. Vienes con soberbia, con orgullo, con enojo, con cositas en el corazón, ya predispuesto a no recibir acá y a criticar. O sea, eso está malo, va a ser para tu ruina. Todo el malestar que se nos pueda formar en el corazón pensando que con eso le vamos a hacer mal a la otra persona, no es verdad. No es verdad. Me hago mal yo mismo. Entonces él decidió. Era el rey, podía ir donde él quisiera, pero decidió ir al templo ese día. Pero no es que él quiere ir al templo porque quiere encontrarse con Dios. En el caso de Isaías fue diferente, porque Isaías quería un encuentro con Dios. Quería una respuesta de Dios. En el caso de Uzías, él no va por una respuesta de Dios. Él va para demostrar que él es la autoridad y que él es el gobierno y que nadie le puede decir nada. Y va al templo. Y este es el problema de la soberbia, del orgullo y de la rebelión. Pensar que porque somos, nosotros nos podemos rebelar. Y eso pasa en las iglesias a veces. Solo porque ya sabemos 2 o 3 versículos y ya predicamos, creemos que nosotros nos podemos rebelar al pastor. El pastor puede saber menos que tú, pero sigue siendo el pastor, lastimosamente. Hasta que Dios decida y diga no. A veces, solo porque el pastor de repente nos prestó el púlpito un día para que predicáramos,
tenemos el derecho para rebelarnos contra autoridades, porque de eso está hablando acá, que en cada poder hay una autoridad que Dios ha puesto. La iglesia funciona así por niveles, pues, de autoridad. Jerarquía, bravo. Y siempre pone de ejemplo el matrimonio, ¿no? Mujer, ya sabe, ¿verdad? ¿Qué dice? Sométase a su marido. Sométase a su marido. Pero hombre, ame a su mujer y sométase a Dios. Bueno, sométase a Cristo, no pase directamente a Dios. Sométase a Cristo. Entonces todos estamos, hijos, obedezcan a sus padres. O sea, todo está dentro de una jerarquía, y en cada nivel hay un nivel de autoridad, de poderío que Dios ha dado y que debemos respetar. Si como no están mis padres acá, el que manda es el hermano mayor. De repente te delegaron responsabilidad, cuídalos, protégelos. Si hicieron algo malo, cuando vengan los papás, pásale toda la información, no esconda nada. Pero hay niveles de autoridad en la vida secular, en la vida de iglesia. Hay que respetar esos niveles. Entonces él decide ir y entra y quiere hacer lo que los sacerdotes hacían. O sea, él pensó, ¿no? Yo lo puedo hacer porque yo soy el rey. Fíjense que la autoridad en el caso, por ejemplo, de David era Saúl. Porque Saúl era el rey. Y la Biblia expresa 23 veces Saúl quiso matar a David. Siendo ya ungido David por rey, elegido por Dios, pero él no se rebela contra la autoridad. Y no es solamente que no se rebelaba, porque acá él 23 veces intenta matarlo. Y cuando hay una oportunidad, porque hay versículos que nos dicen esto, cuando David puede tomar venganza y matar a Saúl, David expresa esa palabra: jamás levantaré mis manos contra el ungido de Dios. Y este tema es muy debatido en las redes sociales. ¿Por qué? Porque lo toman como una autoprotección de los pastores. Y no es autoprotección de los pastores. La vez pasada les estuve diciendo todo lo que nosotros respetemos, porque la Biblia dice es una autoprotección personal. Yo me protejo, porque acá el problema no fue contra Dios, era contra el servicio de los sacerdotes. Pero la Biblia dice que ¿con quién se metió en problemas Uzías? Con Dios. Con Dios. Por pretender hacer lo que no debía hacer. Ahora David dice: yo jamás levantaré mis manos contra el ungido de Jehová. Si usted quiere tomar nota, ahí primer libro de Samuel 24:6 y también capítulo 26 versículo 9 expresan de la oportunidad que él tuvo para poder matar al rey Saúl, pero él dijo no. Y habían razones para matarlo, porque Saúl era un rey loco, pues. No sé, a veces hay pastores locos en los púlpitos. Y hay hasta oportunidades de ahorcarlos. O líderes locos. Uno se la pasa orando para ver si en cada departamento de la iglesia pone un líder centrado con sabiduría. A veces salen locos, hermano. Y los pobres equipos de hermanos de trabajar no le entienden, no dan ganas de: pastor, yo renuncio, yo acá, yo lo ahorco. Y no lo ahorque, no levante sus manos contra él. Es su autoridad ahí. Es su líder. Sí, a mí es Isaac, pastor. Pero este rey, hermanos, de verdad era loco. Imagínense que David era un tremendo general, pues. Si él tomaba el ejército, iba a pelear, conquistaba, regresaba sin que le hirieran o le mataran a nadie. O sea, ¿qué rey no iba a estar contento con un tipo así? Pero aparte de eso, quería matarlo. Pues estaba endemoniado, estaba loco, habían motivos, daban ganas. ¿Quién sabe si nosotros en nuestro tiempo hubiéramos sido nosotros David, otro cuento estuviera escrito acá? Pero David no.
Y dice, no, yo no pondré mis manos. Y fíjese que termina diciendo David que cuando Dios decida quitarlo, y esto es maravilloso y es lo que les decía yo al inicio, no hay ninguna oposición. Cuando Dios te llama y cuando Dios te va a usar, no existe nada. ¿Sabes? La gente se cambia de iglesia porque cree que allá va a ir a servir, que allá va a estar mejor. No, si es que si Dios no te llamó, donde quiera que vayas, no vas a encontrar espacio. Que acá no me dan tiempo, que acá no me dan espacio, que acá allá. Vaya a probar a otro lado. Si gusta le doy vacaciones de un par de meses. Porque si Dios no te llama a eso, no metamos las manos. No metamos las manos. Vivamos tranquilos. Yo veo hermanos que vienen a la iglesia y ellos viven despreocupados de liderazgos, de cargos, de nada. Vienen a la iglesia y se van, adoran al Señor, tranquilos, ellos no tienen problema. Hermano, ¿usted quiere servir? No, son sinceros también. A veces nos sentamos con algunos, hermano, hemos pensado, fíjese que hay que mezclarlo, ¿no? Decir, Señor, el Señor nos mostró que usted va a hacer acá y se nos quedan bien de verdad, pastor. No, yo pienso que no, dice. Yo pienso que no sirvo para eso. Ya uno ya no le dan ganas de seguirle diciendo que sirva. Vaya, hermano, viva su vida tranquilo. Pero hay otro tipo de cristianos que su vida es esa, ¿verdad? Empujar, buscar y desesperado. Y demasiado, hermano, demasiado. Esta es una realidad y me gusta decir esto, porque yo lo vi en mi vida. Cuando Dios llama, Él arma todo. Él se encarga, acá, concientiza a todos, les pone a todos en el corazón. O sea, una cosa maravillosa, pues. Porque todo se abre y todo funciona. Pero cuando Él dice no, es no. No funciona nada. Entonces nosotros tenemos que entender eso, ¿verdad? Entonces David se da cuenta y dice, no, yo no lo voy a hacer. Después de todo, dijo Usías, yo voy allá, hago lo que quiero y voy a hacer el trabajo que hacen los sacerdotes. ¿Qué es lo que hacían los sacerdotes, hermano? Quemaban el incienso. Esa era una responsabilidad de los sacerdotes que habían sido llamados para ministrar en la casa de Dios. Eso solo lo podían hacer ellos. El rey era rey. Se encargaba de todo lo que eran las cosas externas, ¿verdad? De gobierno, pero no de cosas espirituales con Dios. En las cosas espirituales tenían que ver los sacerdotes. Y entonces esto es peligroso porque él piensa que lo puede hacer, pero hay cosas que nosotros no podemos hacer y no debemos hacer. No se meta. No se meta. Y especialmente cuando usted no está seguro, es mejor no hacerlo. Porque nos cambia la vida, hermano, nos cambia el destino. O sea, este hombre dice que inmediatamente, al haber entrado ahí, a través de su arrogancia, quemó el incienso que le correspondía quemarlo solo a los sacerdotes. Y entraron detrás de él este equipo de sacerdotes valientes que sabían. Si van detrás de él es porque ya, la Biblia no lo narra, ¿no? Pero imaginémonos un poco, alguna discusión habían tenido por ahí. Porque ¿qué viene a hacer el rey acá? ¿Y para dónde va? Vamos detrás, hermano, agarrémoslo del pelo y lo sacamos. No. Esto es lo maravilloso en Dios, porque a veces uno quiere evitarle a la gente, ¿verdad? Que no peque, no, amarrémoslo, hermano. Hagamos cosas para tener al joven ahí tranquilo. Hermano, yo, por ejemplo, como pastor uso el púlpito para predicar, para enseñarle. Después usted sale de acá. ¿Te cree que yo voy a andar detrás de usted diciendo, no, hermano, lo vi que andaba siguiendo una mujer, no, lo vi acá? No, si ese es el lazo con el que se quiere ahorcar. Es el conocimiento de la palabra de Dios que nos inculca el temor a Dios y el protegernos nosotros solos. Entonces acá vemos que los sacerdotes pudieron impedir al rey que entrara. Ellos no lo dejan. Ya sabemos qué es lo que va a hacer, porque lo vemos, ya agarró, dice, no lo hagas, pero ve tú si quieres hacerlo. ¿Cuántas veces fracasamos, nos estrellamos por ponernos a hacer algo que Dios no nos mandó a hacer?
Este cuidado yo lo he tenido siempre, siempre, hermanos, porque a través de congregación y a través de liderazgo siempre no ha faltado que nos digan, ¿y por qué no hacemos esto? Fíjese que allá en Perú funcionó. ¿Y por qué no hacemos esto, pastor? Allá en Ecuador, mis ñaños lo hacían, pastor, y eso funcionaba. Los salvadoreños peor. Talamara te quieren echar si no lo haces. Es que allá funciona, pastor, y allá qué, y casi siempre mi respuesta ha sido, ¿qué vino a hacer acá? Pues si allá es mejor, allá funciona, acá debe funcionar conforme a la voluntad de Dios. Porque si no, nosotros tuviéramos metida la nariz, hermano, nosotros tuviéramos un club de leones, un club de burros, un club, porque hay gente que ha venido, pastor, abramos una casa para prostitutas, abramos una casa para drogadictos, abramos acá y hagamos acá. Yo, hermano, yo no siento nada de eso. Pero yo sí, pastor, qué extraño. ¿Por qué? Porque hay cosas que hay que llevarlas a Dios. Y de seguro que hay necesidad en el mundo, hermanos, eso nadie lo puede quitar, pero Dios ha seleccionado. Él dice que nosotros somos parte de un cuerpo y Él ha tomado a sus hijos y Él los coloca en el cuerpo donde Él quiere. Ahí nos pone. Él quiso ponernos ahí. Yo quise ser hermano y resulta que soy un pelo de la oreja. ¿Para qué sirve eso? Para nada. Decía un cómico que cuando uno llega viejo el pelo no se cae, se profundiza y sale por todas partes. Pero tenemos partes en el cuerpo que no hacen ninguna función aparentemente, pero Dios lo puso ahí. Dios lo puso ahí. Entonces, no sé por qué mi nariz, dicen algunos, tiene un túmulo acá. Me lo voy a raspar. Dios lo puso ahí por algo. Algo está sosteniendo esa viga ahí. ¿Por qué el Señor me hizo la nariz tan grande? Tú no tienes problemas de respiración. Quienes la tienen chiquita no. Dios quiso así, hermano. Dios quiso así. ¿Por qué soy cojo, pastor, de un lado? No sé. Quizás eres más grueso de acá y si eras normal te ibas a ir para allá. Entonces el Señor quiso que nivelara. Dios sabe por qué. Ahí estamos. ¿Por qué Dios me trajo a esta iglesia? Llevémoslo a lo espiritual. Dios sabe por qué. Yo creí que este pastor era mejor. Dios sabe por qué te puso este pastor. Usted no me quería. Se la tenía conmigo. Recién venido. Y ahí se convirtió. ¿Por qué? Hay cosas que no entendemos nosotros, hermano. Pero que no tenemos que entender eso. Lo importante es saber por qué Dios me tiene ahí, para qué me ha llevado, qué es lo que debo de hacer, concentrarme en lo que yo debo hacer. Y eso será. Hay un dicho que dije afuera que hay alguien que se va a morir de maceta del corredor no sale, algo así dicen, ¿no? El que nace para nacer, maceta del corredor no sale. O sea, el florero, pues, que nace para florero, de la sala no va a salir. Ahí, ese vaso ¿para qué? Solo para meter flores. Ahí se pudren, ahí se ensucian, las cambian y otra vez el domingo ahí está de nuevo. Se lo llevan el sábado a limpiar, otra vez lo traen. ¿Para qué fue hecho eso? Para eso. Hay cosas que Dios, tenemos que entender para que Dios nos hizo. Nunca voy a llegar a ser... pero es que hoy nos meten el mensaje barato ese, ¿verdad? Que usted sueñe, que usted crezca, que usted acá, que usted allá. Ay, hermano, si yo le contara, ¿verdad? En las situaciones que a veces nos encontramos nosotros como pastores, yo no estuviera con ganas de nombrar más pastores, sino de decirle, hermano, no se anden metiendo en eso, por favor. Aunque le paguen, no lo haga, váyase. No, es que cuando hay que púlpito, que hay que predicar y hay que estar enfrente, eso a veces motiva. Ay, hermano, cuando tienes que resolver los problemas, la cosa fea. Y problemas que no inventaste tú y que no los hiciste tú, los hicieron otros. Y que por resolverlo el culpable eres tú. Eso es lo peor, que quien paga el pato es uno.
Y tienes el carácter para eso, para que tú seas responsable de todo eso. Eso solo se aprende en el Señor. Y vivimos aprendiendo. ¿Por qué? Porque aún a estas alturas, yo a veces hablo con mi esposa y le digo, yo creo que al pastor Nelson le vamos a entregar todo, que vea aquí. Parece que tiene la espalda más ancha que yo, hay que ver qué hace. Yo me voy a ir a vivir al refugio, a cortar la grama, a estar allá. Cualquier cosa me llama, pastor. Solo para darle un consejo, de ahí vea. No, hay momentos difíciles, hermano. Es que la responsabilidad de lo que nosotros a veces anhelamos, no la conocemos, la desconocemos. Y eso es la cosa difícil que a veces no estamos en grado de poder resolver. Por eso es que tenemos que respetar. Y la vez pasada le hablaba del sometimiento. ¿Por qué Dios habla de que nos sometamos? Para cuidarnos, autoprotegernos. ¿Por qué? Porque el responsable de las decisiones es otro, no soy yo. Si yo me someto a mi autoridad, el responsable de todo eso es mi autoridad, no soy yo. Pero si yo meto las manos y quiero pasar sobre y quiero decidir yo, entonces tú vas a ser culpado por dos cosas: por haberlo hecho mal, y segundo, por haber hecho lo que nadie te mandó a hacer. Tremendo, tremendo. Entonces el rey va ahí, hay cosas que pensamos que se puede hacer, y dice que inmediatamente le aparece la lepra en la frente. En aquel tiempo. Hoy también es fácil identificar el nivel espiritual de una persona. Se puede ver, hermano, se puede ver. Cuando uno conversa, cuando uno habla, se ve la reacción, se ve el semblante de la persona. Aunque en la Biblia lo encontramos cuando la persona, la respuesta, el comportamiento, esta cosa nerviosa, ¿no? Cuando la persona está nerviosa y quiere, eso se ve que no está en buena sintonía con Dios para poder hacerle frente a lo que está pasando o a lo que tiene que enfrentar. Y lo que era grande se derrumba. ¿Y qué es lo que tiene que pasar? El rey, sáquese su corona, porque inmediatamente lo sacan. Y ya no puede estar en el palacio, porque la gente con lepra no podía estar en el palacio. No, hoy sí podemos estar acá, no tenga problema. Pero al palacio eterno que el Señor tiene preparado, no se puede entrar. No es que vamos a agarrar la Biblia para decir, la persona que se ha comportado mal, saquémosla del templo, que no esté. No, acá puede estar tranquilamente. Nosotros no somos jueces para juzgar a nadie. Pero hay una marca. Y ya no tienes esa misma autoridad. Entrega su corona, tiene que ir a vivir afuera. En Dios no hay camino corto. ¿Cómo se dice en italiano? Accorciatoia. ¿A dónde puedo salir más recto yo? No, en Dios no. O haces la ruta que Él ha determinado, o la haces. Pero no hay otra opción. Y se derrumba todo y tienes que entregar todo. La historia dice que Usías sufrió aproximadamente 10 años de lepra. Fuera del palacio, porque los leprosos estaban fuera. Nadie podía acercarse a ellos, solo los sacerdotes tenían acceso a ellos para ir viendo su proceso de mejoría o de cura, porque hay quienes les desaparecía y volvían de nuevo a reunirse con la gente, pero los que no permanecían ahí 10 años de lepra, y murió de eso. Murió de lepra. ¿Por qué? Porque se metió en problemas con Dios. Esto es maravilloso en Dios, iglesia, que nunca agarre pleito con su pastor, nunca agarre pleito con su líder, usted no está peleando con él. Si usted piensa que usted, alguna vez, ¿verdad? Esperemos en el Señor que no suceda, pero si alguna vez usted comienza a atacarme a mí, usted no está peleando conmigo. Yo no voy a creer que me voy a poner con usted a discutir, hermano, ¿y por qué me dice eso? Oro nada más. ¿Por qué?
porque sé que se meten en conflicto con Dios. Con Dios. Porque ¿por qué se hace así? Déjelo. Dios tendrá el control un día. Dios sabe lo que hace. Póngase de pie, por favor, esta mañana. Entonces, la arrogancia cambia nuestro destino. La arrogancia nace del orgullo, de la soberbia. ¿Y de dónde nace todo eso? Cuando nosotros nos sentimos grandes por lo que somos. Resulta que en Dios podemos obtener muchas cosas, ¿verdad? Y nosotros, por ejemplo, como pastores con mi esposa, nosotros acá venimos para trabajar. Esa era la idea, venir a Italia a trabajar, ¿verdad? Como todos ustedes. Y estando acá el Señor nos tomó. Y entonces comenzamos a hacer iglesia y comenzamos a ver, Señor, danos un local, danos acá. Nuestros primeros cultos eran sin sillas allá abajo, solo el pavimento, ni nada, ni púlpito, ni nada, ni luces, ni cortinas, nada, el local ahí. Después el Señor nos fue dando sillas, nos fue dando púlpito, después cosas acá y allá, otro local, oficina, comedor, acá escuela bíblica, el refugio, otras iglesias. ¿Quién las ha dado? El Señor. El Señor. ¿Lo he hecho yo? No, lo ha dado el Señor. Jehová dio, Jehová quitó. Mantenernos acá es lo difícil. Y a veces ustedes pueden contemplar, porque ustedes tienen el Espíritu de Dios y tienen la sabiduría de Dios. A veces se ve como que la iglesia se estanca, ¿no? ¿No ha sentido ese proceso? Como que ralenta. No se preocupe, es parte del proceso. Algo no andará bien. O en nosotros, en el liderazgo, o en la iglesia. ¿Por qué? Porque si la Biblia dice que durante nosotros persistimos en buscar, Dios continúa a dar. Entonces cuando las cosas vienen menos, quiere decir que algo se paraliza en nosotros, que gracias a Dios solo nos hace ir despacio. Pero en este caso de Uzías, no solamente lo hizo ir despacio, sino que lo trajo para abajo, porque era una rebeldía enorme contra Dios. Por eso es que mantenernos acá, hermanos, solamente la mano de Dios y el servicio que podemos prestar todos nosotros juntos, con todo lo que hacemos para la obra del Señor, hace que Dios en su misericordia nos haga permanecer ahí. Ahí vamos, aunque sea despacio, pero ahí vamos. Y cuando tenemos oportunidad, Señor, ayúdanos a buscar más de ti, ayúdanos a buscar más de ti. ¿Para qué? Para que no se paralice tu fluir, tu bendición, para que la iglesia se mantenga siempre. Ese es el trabajo de toda la iglesia, cada quien en su área, como hormiguitas trabajando, con el fin de ¿qué? De que lo que Dios ha iniciado lo mantenga ahí, o lo lleve a mayores bendiciones. Cierre sus ojos. Padre, te damos gracias,